Estamos de vuelta con noticias internacionales. Israel advierte sobre una eventual invasión por tierra al Líbano mientras recrudecen los bombardeos en Medio Oriente. Estamos junto a Soledad Agüero. Sole, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Sí, una nueva jornada que, tal como lo hemos estado observando durante estos últimos días, ha habido nuevos intercambios de bombardeos por parte de Israel hacia el Líbano, desde donde han respondido con cohetes hacia Israel. Estados Unidos y otros países como Francia, que están ahora discutiendo una propuesta de alto al fuego. Lo que piden es que durante 21 días cesen los combates, que es una propuesta que se da además en la antesala del discurso que va a entregar mañana Benjamín Netanyahu en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero la recepción que ha tenido esta propuesta por el momento no ha sido del todo bien recibida. Ya ha habido ministros de Israel que han dicho que no van a parar los ataques sobre Hezbollah, que fue una postura que después Benjamín Netanyahu volvió a enfatizar. Claro, algo importante lo de la tregua, considerando, Sole, que vienen días que de todas formas van a ser muy complejos. Está por cumplirse el primer aniversario de la masacre perpetrada por Hamás en territorio israelí, que luego, como sabemos, generó la respuesta de Israel y la masacre con miles de muertos civiles que ha ocurrido durante todo este año en Gaza. Por lo tanto, es un aniversario que probablemente sea un nuevo momento de tensión, mientras, esto es la frontera sur, por cierto, mientras en la frontera norte recrudece este enfrentamiento con Hezbollah. Exacto, hay que entender aquí el conflicto en Gaza como el telón de fondo de esta otra arista, que son los ataques de Hezbollah sobre Israel, que fueron ataques que se habían iniciado el mismo 8 de octubre del año pasado, en respuesta precisamente a la situación en Gaza. Y aquí lo que quieren aprovechar, además, los actores internacionales con esta propuesta de alto al fuego, es que también se pueda abrir eventualmente una ventana a las otras negociaciones que están todavía estancadas sobre un alto al fuego en la franja de Gaza, y que eso pueda llevar también a que Hamás libere a las personas que están todavía como rehenes. Y todo esto, además, Daniel, como tú mencionabas, bajo la interrogante de qué manera va a responder Israel, porque ellos han puesto sobre la mesa la posibilidad de realizar una ofensiva terrestre, además de los bombardeos que ya han estado realizando. Ha habido movilización de 2 brigadas de reservistas, que de todas formas es una cantidad menor. Por eso hay algunos que han interpretado esta movida como una señal más bien de propaganda, porque más allá de todo este intercambio, el escenario de una guerra a gran escala es algo que ambos actores quieren evitar, dado esta crisis. Ahora, sí parece que Israel está aprovechando de intentar debilitar a Hezbollah, que había ganado mucho terreno. Recordemos que este es un partido político que al mismo tiempo funciona como un ejército que es más poderoso que el propio ejército oficial del Líbano, una especie de Estado dentro del Estado, pero con los golpes que ha dado Israel a Hezbollah, primero sobre los Vipers, luego sobre los walkie-talkies, destruyó todas sus formas de comunicación, y con estos ataques aéreos intenta Israel entonces poner en una situación de debilidad o de fragilidad al mando de Hezbollah. De hecho, desde Hezbollah ya reconocieron que en uno de estos ataques, uno de sus comandantes, que estaba a cargo de operaciones con drones, murió durante esta ofensiva israelí. Aquí también varios se preguntan de qué manera se van a rearmar después de este ataque, que claro, en cuanto a sus medios de comunicación los dejó algo diezmados, pero de todas formas aquí una ofensiva terrestre sí implica un riesgo también para Israel, porque tú lo decías, Hezbollah es mucho más que una milicia, es un partido político que tiene fuerte legitimidad en el Líbano, sobre todo entre los sectores chiíes, y que conocen además muy bien el territorio, y que también eso podría significar bajas importantes para Israel en caso de involucrarse en una ofensiva terrestre. Estamos nuevamente junto a Sole Agüero para hablar de los bombardeos israelíes en el Líbano y de la amenaza de una invasión terrestre en ese país. Sole, buenas noches. Sí, ¿cómo estás, Daniel? Claro, aquí Israel ha deslizado la posibilidad de efectuar, además de los bombardeos aéreos, un ataque terrestre, que es algo que implicaría de todas formas riesgos para Israel. Hoy día se han conocido las últimas cifras que entregaron desde el Ministerio de Salud del Líbano, que da cuenta de 92 fallecidos por los bombardeos de esta jornada.
pero como tú mencionabas, Daniel, acá desde el ejército de Israel han dicho que todos estos bombardeos aéreos tienen como objetivo preparar el terreno para una posible entrada terrestre en el Líbano, que es algo que desde el año 2006 que no ocurre. Ha habido además maniobras para simular ahí algunos enfrentamientos en el Líbano, pero hay un tema también acá porque la inteligencia de Israel no ha transparentado cuáles son los lugares exactos donde han estado realizando estos ensayos y donde podrían estar posicionadas todas estas unidades. Ya dijeron que movilizaron a 12 unidades del ejército, que para algunos no es una cantidad suficiente como para poder realizar una ofensiva de gran envergadura, pero sí se estima cuáles podrían ser los posibles puntos donde podría haber tropas desplegadas, que es lo que vamos a revisar a continuación aquí en el mapa. ¿Por qué se cree que serían estos puntos? Porque los ataques con cohetes del Líbano han estado dirigidos hacia estos 3 puntos que vemos en el mapa. Shear Yashub, que está a pocos kilómetros de las fronteras, de hecho la zona que está más cercana al este del Líbano, ahí Israel ha registrado varios ataques aéreos. También Kiryat Shemona, que es una zona montañosa, hay ahí barreras naturales para poder resguardarse y para poder preparar un eventual avance, y también está la ciudad de Safed, que es una ciudad de 20.000 habitantes, donde sí se han identificado ahí la presencia de algunas tropas que protegen la ciudad después de los ataques aéreos por parte de Hezbollah. Claro, Hezbollah también ha intentado atacar ciudades israelíes. Recordemos que tienen una protección antiaérea a las principales ciudades de Israel, que hace que esos ataques no sean demasiado efectivos. Pero también entonces, Sole, se han concentrado sobre esos lugares en que supone la inteligencia de Hezbollah que habría tropas israelíes preparándose para una eventual invasión terrestre. Tal cual, que son estos 3 puntos principales. Y por otro lado también tenemos los ataques aéreos por parte de Israel sobre territorio libanés. Hay uno de ellos donde incluso había un edificio donde se estaban alojando trabajadores sirios, que es la zona de Baalbek, que vemos ahí en la zona oriental del país. Está también el valle de Beca, que es una zona que se ha visto constantemente con presencia y de ataques con misiles, y donde hoy día parte de los bombardeos que les comentábamos antes se concentró precisamente en esa zona. Y también en Beirut, en la capital del país, ahí más temprano les contábamos de un ataque de precisión que terminó con la vida de un jefe de una de las unidades aéreas de Hezbollah, que es Mohammad Surur, que fue algo que fue confirmado por las autoridades de ambos países y es alguien que estaba a cargo de operaciones con dron. Hay que recalcar que, al menos formalmente, estos no son enfrentamientos entre 2 países. No es que Israel se enfrente al Líbano, sino que Hezbollah es un partido y una milicia que opera dentro del Líbano, que tiene un gran poder y una gran influencia en la sociedad libanesa, pero no es el ejército libanés. Sí, exactamente. De hecho, la milicia Hezbollah es muchísimo más poderosa que el propio ejército de el Líbano. Es importante ahí hacer esa distinción. Vamos a seguir después profundizando sobre este tema, pero vamos también ahora a hablar de un nuevo escándalo que está